En medio del brillo y los colores vibrantes de las fiestas de fin de año, surge una pregunta que va más allá de la tradición. ¿Cuál es la verdadera historia del árbol de Navidad? ¿Ese símbolo tan querido en nuestras celebraciones? Descubra los sorprendentes orígenes y la evolución cultural de esta práctica que se remonta a la antigüedad, mucho antes de que se convirtiera en un icono de la Navidad cristiana. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo una costumbre pagana de venerar árboles se transformó en uno de los símbolos cristianos más reconocidos del nacimiento de Jesús? ¿O por qué decoramos este árbol con luces, estrellas y adornos de colores? Más aún, ¿está alineado este símbolo festivo con las verdaderas enseñanzas de la Biblia? Prepárese para desentrañar el fascinante viaje del árbol de Navidad, desde sus raíces en la antigüedad hasta convertirse en el corazón palpitante de las celebraciones navideñas modernas. Explore con nosotros cómo esta tradición se entrelaza con la historia del nacimiento de Cristo y reflexione sobre el impacto de estos descubrimientos en nuestra forma de celebrar el verdadero espíritu de la Navidad. A la Navidad, una época en la que las ciudades se adornan con luces y la música festiva llena el aire, un tiempo de reunión y celebración. Pero en medio de este ambiente festivo, ¿no deberíamos preguntarnos qué estamos celebrando realmente? Cuando las calles brillan y los hogares se llenan del aroma de los platos tradicionales, es fácil dejarse llevar por la euforia colectiva. Pero para quienes buscan vivir según las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos surge la pregunta: ¿es Jesús realmente la razón de la temporada, como muchos afirman? Sí, es innegable que para muchos la Navidad es sinónimo de magia y alegría. Sin embargo, esta época también trae consigo reflexiones más profundas para quienes se enfrentan a la soledad o a recuerdos dolorosos de seres queridos que han fallecido. Entonces, ¿cómo podemos como cristianos acercarnos a esta época del año? Por un lado nos bombardean con el mensaje de que Jesús es la razón de la temporada, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a la realidad de que la narración bíblica del nacimiento de Cristo, como muchos de nosotros celebramos hoy, no se detalla en las Escrituras. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto nuestras celebraciones navideñas reflejan los verdaderos principios del cristianismo? ¿Estamos en nuestro afán de celebrar? ¿Nos estamos alejando de las enseñanzas bíblicas? La tradición del árbol de Navidad, entrelazada con el tejido de las celebraciones navideñas modernas, conlleva un mosaico de historias y orígenes que desafían la reflexión crítica de los cristianos. Esta práctica aparentemente inofensiva y festiva tiene raíces que se adentran en las tradiciones precristianas, celebrando el solsticio de invierno y la renovada esperanza de vida que persiste incluso en los días más oscuros. Pero ¿cómo se transformó esta tradición en un símbolo central de la Navidad cristiana? La historia nos dice que el árbol de Navidad, tal como lo conocemos, tuvo su origen en la Alemania medieval. Allí, los árboles se decoraban inicialmente con frutas, frutos secos y papeles de colores, simbolizando para algunos el jardín del Edén y la promesa de vida eterna a través de Cristo. Esta práctica se incorporó gradualmente a las celebraciones navideñas y se extendió por toda Europa, y con el tiempo, a medida que los inmigrantes llevaban sus tradiciones a nuevas tierras. Ante esta rica y compleja tradición, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo se alinea esta práctica con las enseñanzas y el espíritu de las Escrituras? La Biblia, en los capítulos del Éxodo de la Biblia, amonesta contra la creación y adoración de ídolos. Aunque el árbol de Navidad moderno no es adorado como un ídolo, este mandamiento nos obliga a considerar cuidadosamente los símbolos que elegimos para representar nuestra fe y nuestra celebración. Somos, de alguna manera, oscureciendo el mensaje central del nacimiento de Cristo al adoptar prácticas con orígenes distantes de las narraciones bíblicas. Las Escrituras nos invitan a hacer luz en el mundo, como se expresa en Mateo 5, 14 y 16. Por tanto, cuando adornamos nuestros árboles de Navidad, ¿lo hacemos con la intención de reflejar la luz de Cristo? ¿O simplemente seguimos una tradición cultural? ¿Cómo podemos entonces integrar esta práctica de manera que honre verdaderamente el nacimiento de Jesús, manteniendo a Cristo en el centro de nuestras celebraciones? Reflexionar sobre el origen del árbol de Navidad no es una llamada a abandonar esta querida tradición, sino más bien una oportunidad para reevaluar su presencia en nuestras celebraciones del nacimiento de Cristo. Como cristianos, estamos llamados a discernir y elegir prácticas que amplifiquen la verdad del Evangelio, celebrando la Navidad de un modo que glorifique a Dios e inspire a quienes nos rodean con la historia de la venida de Cristo al mundo. En última instancia, la pregunta central es: ¿cómo podemos adornar nuestros hogares, iglesias y comunidades de manera que las tradiciones navideñas, incluido el árbol de Navidad, den testimonio de la fe que profesamos?
¿Cómo puede la historia del árbol de Navidad inspirar una celebración más profunda y significativa del milagro del nacimiento de Jesús? Reflexionando sobre cómo cada adorno, cada luz, puede ser un recordatorio del amor, la esperanza y la luz que Él trae al mundo, mientras profundizamos en los relatos de la Navidad y nos enfrentamos a las ideas erróneas que han arraigado en nuestras tradiciones, se nos conduce por un camino de descubrimiento e introspección sobre nuestra fe. El viaje a través de las Escrituras nos desafía a cuestionar y reevaluar lo que consideramos la verdad sobre el nacimiento de Jesús, ofreciéndonos la oportunidad de una comprensión más profunda y una fe más arraigada. La imagen icónica de una María embarazada que supuestamente llega a Belén montada en un burro es un claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden influir en nuestra percepción de los acontecimientos bíblicos. Si examinamos detenidamente el relato de Lucas, observamos la ausencia de detalles sobre el medio de transporte utilizado por María y José. Este silencio en las Escrituras nos invita a reflexionar. ¿Hasta qué punto permitimos que las tradiciones determinen nuestra comprensión de los acontecimientos sagrados? No estamos a menudo añadimos elementos a la historia que, aunque ricos en simbolismo, están alejados de la verdad bíblica. La idea de que Jesús nació exactamente la noche de su llegada a Belén es otro supuesto que merece ser reconsiderado. Lucas nos ofrece una narración más comedida, afirmando simplemente que Jesús nació mientras ellos estaban en la ciudad, sin especificar un intervalo exacto entre su llegada y el nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras historias han sido embellecidas a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos esforzarnos por mantener la fidelidad al texto sagrado, evitando la tentación de adornar la narración con detalles que no se encuentran en las Escrituras? Al explorar estos conceptos erróneos, buscamos no solo corregir interpretaciones erróneas, sino profundizar nuestra conexión con las verdades fundamentales de nuestra fe. La historia del nacimiento de Jesús, desprovista de añadidos y distorsiones, sigue siendo fuente de inspiración, esperanza y amor incondicional. El reto consiste en abrazar la sencillez y la humildad de esta historia, reconociéndola como el verdadero corazón de la Navidad. Este viaje de descubrimiento y reflexión no consiste solo en corregir ideas erróneas. Se trata de reavivar nuestra fe y acercarnos a la esencia del Evangelio. Dedicándonos a una lectura atenta y reflexiva de las Escrituras, podemos descubrir capas más profundas de significado y belleza en las historias sagradas, encontrando nuevas formas de experimentar y celebrar el milagro de la Navidad. Que este proceso de cuestionamiento y aprendizaje enriquezca nuestra fe y renueve nuestro espíritu en esta temporada, y más allá. La figura del posadero, que supuestamente niega cobijo a María y José, es uno de los muchos añadidos a la historia de la Navidad que no encuentra apoyo en las Escrituras. Este personaje, a menudo representado como el antagonista en la noche del nacimiento de Cristo, es un producto de la tradición popular y no de la narración bíblica. Pero, ¿por qué este personaje ha adquirido tanto protagonismo en las celebraciones navideñas? La inclusión del posadero en nuestras representaciones de la Navidad sirve para simplificar una historia que es, en esencia, mucho más compleja y rica en significado. La verdad bíblica sugiere que María y José, siguiendo las costumbres de la época, probablemente buscaron refugio entre sus parientes en Belén. La mención de que no había sitio para ellos en la posada, Lucas habla más de la condición humilde de su llegada que a un rechazo por parte del posadero. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la humildad y la sencillez que rodearon el nacimiento del Salvador. ¿Cómo podemos entonces reorientar nuestra atención hacia estos elementos esenciales de la historia, en lugar de perpetuar personajes y escenarios que distorsionan el verdadero significado de la Navidad? La creencia de que Jesús nació en un establo es otra narrativa profundamente arraigada en las tradiciones navideñas, pero carece de pruebas directas en las Escrituras. La imagen del establo, con su rústica sencillez y humildad, captura la imaginación y ha sido una poderosa representación de la venida del Mesías al mundo. Sin embargo, considerando la traducción de Cataluma como habitación de invitados, nos lleva a una comprensión potencialmente diferente del lugar de nacimiento de Jesús. La posibilidad de que María y José encontraran refugio en una parte más modesta de una casa rela, tal vez una zona donde se guardaban los animales por la noche, nos ofrece una visión más precisa del contexto cultural y de las prácticas de vivienda de la época. Esto no disminuye la maravilla del nacimiento de Cristo. Al contrario, subraya la manifestación de lo divino en medio de lo ordinario, lo sagrado surgiendo en circunstancias humildes. ¿Cómo podemos entonces adoptar esta visión más auténtica del nacimiento de Jesús?
permitiendo que inspire nuestra celebración de la Navidad. Al reflexionar sobre estos conceptos erróneos, se nos desafía a buscar una mayor fidelidad a las Escrituras en nuestra celebración de la Navidad. Esto implica reconocer y valorar la sencillez, humildad y profundidad de la verdadera historia del nacimiento de Jesús. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra fe, sino que también nos acercamos al corazón del Evangelio, que es la manifestación del amor de Dios por la humanidad en la venida de su Hijo. Los orígenes y las influencias de las celebraciones de mediados de invierno en la Navidad que hoy conocemos son un fascinante tapiz de tradiciones interculturales, entretejidas a lo largo de milenios. Estas antiguas celebraciones, marcadas por la llegada del solsticio de invierno, representaban un punto de inflexión crucial en el ciclo anual, y el renacimiento de la vida tras los días más oscuros y fríos del año. Las fiestas mesopotámicas, romanas, egipcias y chinas, cada una con sus propias características y deidades, celebraban temas de renovación, la esperanza y gratitud por la supervivencia durante los periodos más difíciles. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano y más allá, hubo un esfuerzo consciente para cristianizar las festividades paganas existentes, incorporándolas al calendario cristiano como una forma de facilitar la transición de las poblaciones paganas a la nueva fe. La elección del 25 de diciembre, como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, fue una decisión estratégica, destinada a coincidir con la Saturnalia romana y otros festivales del solsticio de invierno, simbolizando la llegada de la última y verdadera luz al mundo, Jesucristo, en medio de la oscuridad del invierno. Esta superposición de tradiciones nos lleva a una comprensión más rica de la Navidad, como una celebración que no solo conmemora el nacimiento histórico de Jesús, sino que también se enraiza en una profunda herencia cultural de celebración de la vida, la luz y la esperanza. El reto para los cristianos contemporáneos es discernir. El desafío para los cristianos contemporáneos es discernir cómo estas influencias dan forma a nuestras celebraciones actuales y cómo podemos honrar tanto nuestras tradiciones cristianas como nuestra herencia cultural compartida, manteniendo el foco en el profundo significado espiritual de la Navidad contra la práctica pagana de tallar ídolos de madera, cubrirlos con metales preciosos y adorarlos como dioses. Este pasaje es una crítica directa a la idolatría, el proceso de atribuir poder divino a objetos creados, una práctica común en muchas culturas antiguas, pero repetidamente condenada en las escrituras hebreas. El énfasis está en la adoración de ídolos, no el acto de decorar en sí. Es importante recordar que la celebración del nacimiento de Jesús no se limita a la época navideña. Podemos y debemos celebrar su presencia, amor y salvación todos los días. Esto puede hacerse a través de momentos de oración, donde buscamos a Jesús y nos conectamos con Él, permitiendo que su luz guíe nuestros caminos en todas las estaciones de la vida. También podemos manifestar esta celebración en actos de bondad y amor hacia los demás, reflejando el amor incondicional que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Así, mientras el árbol de Navidad se erige como símbolo festivo, que también nos inspire a buscar una relación más profunda con Jesús, no solo durante la Navidad, sino todos los días del año. Que esta búsqueda se traduzca en una vida de oración activa, lectura de la palabra y acciones que reflejen el carácter de Cristo. Que encontremos maneras de llevar el espíritu de la Navidad a nuestra vida cotidiana, viviendo de una manera que honre el nacimiento del Salvador y añada valor a nuestro camino de fe. Si quieres saber más sobre la riqueza de las tradiciones cristianas y cómo vivir tu fe de una manera más profunda y significativa, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos reflexiones, enseñanzas y puntos de vista que iluminan el camino de la fe en todas las estaciones del año. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Únete a nuestra comunidad en busca de una conexión más íntima con Jesús cada día.